Mi nombre es Andrés Franco, me conocen como Andizón. Eh, Llevo ya algún tiempo pintando. Mis inicios fueron desde el colegio. Siempre me gustó dibujar. Tuve un primer concurso ahí en cuarto curso de pintura mural. Bueno, gané. Luego entré a estudiar a la Facultad de Artes y fue un cambio completamente radical, muy distinto. Me dediqué netamente en ese periodo a trabajar lo que es técnicas tradicionales, óleo, acrílico, realismo, y dejé un poquito de lado el skate y el graffiti, ¿no? Luego lo retomé casi terminando los últimos años de estudios, pero en ese periodo existía mucha represión por parte de la policía. Tal fue el caso de que yo ahorraba mucho para conseguir los aerosoles y comencé a pintar una pared de un parque en la Florida. Por motivo de dinero tuve que dejarlo y lo ahorré nuevamente y lo quise retomar después de unos meses y fui y el mural estaba completamente pintado de blanco. Me gradué, salí a buscar galerías para exponer mi trabajo. Tenía bastante obra, fueron 5 años de estudios y al intentar ingresar a exponer en estos circuitos artísticos era muy complejo. Existían muchos trámites, pasaba exactamente lo mismo cuando te gradúas en cualquier carrera, que para acceder a estos espacios te piden como experiencia previa. En este caso era tener como exposiciones con anterioridad. Una experiencia que me marcó mucho fue que fui a una galería muy reconocida en la ciudad y el proceso, digamos, de ingreso a este espacio era aplicar mediante un proyecto. Este proyecto pasaba, digamos, a una revisión por un consejo y el consejo tenía que darte 2 aprobaciones. Si te daban esas 2 aprobaciones, prácticamente exponía después de casi 2 años. Recordé que había el graffiti, que el graffiti fue en mis inicios, en la época skate, hip hop, y dije, ok, si no puedo exponer en galerías, voy a mostrar mi trabajo en espacios públicos. Y en base a eso fue lo que comencé a pintar nuevamente en el espacio público, ¿no? Al inicio fue con una técnica que se llama dripping, que es mediante el chorreo. En ese periodo del último año de la universidad me gustaba mucho esto de la psicología y el arte, según Freud, Lacan, y mi propuesta en el espacio público era representar la angustia. Como se explica que muchas veces la palabra no tramitada genera esta sensación de angustia, dije tal vez la palabra no puede como representar esa sensación, tal vez sí la pintura. Y comencé a trabajar esta técnica del dripping, que es representar a personas con expresiones de dolor, de grito, de sensaciones como profundas, ¿no? Que se manifiesta el subconsciente. Y después de eso me fue bien, tuve mucha acogida, se me abrieron muchos espacios en cuanto al arte urbano y en las galerías. Pero siempre estuvo esa espinita también de retomar el aerosol. Y a raíz de eso comencé nuevamente a trabajar con aerosol y fue cambiando mi propuesta estética. Cuando trabajo ahora con el aerosol me gusta mucho representar esto de la cosmovisión andina, los animales, del ser humano, la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Y como trabajo también varios años en la docencia vinculado al diseño gráfico, también apliqué esta estética, ¿no? Estética mucho más limpia, colores mucho más vivos, que es otro proceso que también me gusta mucho hacer. Y a raíz de pintar el espacio público creo que he tenido muchísimas más apertura en el campo profesional y artístico y he podido viajar a nivel nacional, a nivel internacional y trabajar con empresas, que es algo muy gratificante. Este cuadro lo trabajé justo en
momento más fuerte de la pandemia, cuando estábamos completamente confinados y no podíamos salir. Como les decía, yo tenía esta faceta del graffiti donde eran cosas como realistas, coloridas, en el que hacía las intervenciones en los murales, en los espacios públicos, y había dejado por muchos años el estilo dripping, que es como el estilo con el que me di a conocer como Anderson. Entonces, por esta razón, el hecho de estar confinado, dejar de pintar el espacio público, estar muy limitado, digamos, al acceso de materiales, eventos, como que me nació retomar este estilo, ¿no? Para representar este encierro, ¿no? Como el hecho de estar, digamos, aislados de personas, prácticamente comienzan a manifestarse como estos alter egos, ¿no? Comienzas a tener una conversación interna, cuestionarte lo que eres, los propósitos de la vida, qué buscas, qué sientes. Y es eso, ¿no? Es como un diálogo interno, ¿no? Como un ser que muchas veces se manifiesta en la dualidad del yo. El yo racional y el yo del inconsciente, del subconsciente. Y es de un desdoblamiento, es como una transmutación de una misma persona sintiendo como diferentes emociones, ¿no? Entonces es eso, es como estar alegre, pero a la final sientes dolor, sientes tristeza. El hecho de pintar, que a veces crees que pintando te vas a sentir como mejor, y muchas veces se manifiestan el subconsciente, las penas, las angustias, y es eso, ¿no? Es como una dualidad del yo. Este cuadro es de una serie que se llama El desvanecimiento del ser. Esta serie no la había realizado desde el 2013, y en base al periodo del confinamiento que retomé el dripping, comencé a tener necesidades de explorar estilos anteriores que lo había hecho, y comencé a trabajar en esta obra. El desvanecimiento del ser es igual, es de esta desintegración del yo, es de esta transformación a otra cosa, a otra necesidad, a otra justificación de cuestionarte quién soy. Y bueno, fue interesante porque los materiales con los que trabajé son muy distintos a los del dripping. Se trabaja con óleo, con espátulas. Y bueno, el resultado fue muy interesante. Me siento satisfecho con lo que logré conseguir y plasmar. Y bueno, es algo que comencé a retomarlo por el hecho de no poder realizar grafitis y murales por lo que no había acceso a los espacios públicos. A raíz de eso comencé a explorar nuevamente estilos y temas que los había dejado por descansar por un largo tiempo, ¿no? Este trabajo bueno, es de estilo dripping. Es un trabajo que bueno, ya lo había hecho con anterioridad, lo hice en el 2018. Fue una breve exploración de la técnica. Como les había comentado, igual estaba súper enfocado en el graffiti mural, y comencé a hacer retratos de personas como encapuchadas, con este estilo, representando igual, ¿no? Nosotros desconocemos la historia, ¿no? Es como todos tenemos como esta cruz en nuestras vidas, que muchas veces el otro no lo conoce, ¿no? Y hay muchas veces que guardamos estos sentimientos y poco a poco se va manifestando en el subconsciente. Es una serie de 3 cuadros que los he ido trabajando, pero bueno, es un estilo que me gusta mucho, ¿no? Y esto influenció mucho en el trabajo que les mostré al inicio, ¿no? En el periodo de la pandemia. Bueno, agradecerles por el espacio, por la oportunidad de compartir mi trabajo con todos ustedes.
Proyectos que tengo a futuro, bueno, retomar el mural, el graffiti mural, es algo que bueno, en este periodo se me abrieron algunas posibilidades de trabajar con instituciones privadas y fundaciones haciendo graffiti. Tuve la oportunidad, bueno, de hacer un graffiti en Quito y de trabajar un graffiti en Guayaquil, y nuevamente estoy con unas ganas de retomar el espacio público. Mi proyecto que quisiera cumplir es pintar un edificio. También generamos un colectivo y esperamos trabajar con el Ministerio de Cultura. Estamos esperando que se confirme eso. Y bueno, he hecho muchos cuadros en este periodo de confinamiento y quisiera hacer una exposición. Estoy con esa idea en la cabeza. Nuevamente, gracias a ustedes por poder compartir mi trabajo, y si quieren ver un poquito más de mi obra pueden entrar a Instagram, me pueden encontrar como AndySong83, o en Facebook a mi fanpage AndySong. Un gusto y les deseo lo mejor.